avanza este proceso? Buenos días, ministro. Buenos días, le pido 5 segundos Por para favor. mejorar la conexión de internet. Ahí estamos ya en 3 segundos, si es tan gentil. Muchísimas gracias por la paciencia. No, gracias a usted, Francisco, ministro, y por por ayudarnos. supuesto, Bienvenido, buenos días. Estamos ahí. Gracias, Francisco. Tenía un pequeño problema en la conexión de internet, luego ajusté el cablecito y estamos bien. Ya. Y quiero, por supuesto, agradecerle por esta entrevista, Francisco, saludar a Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que ya lo veremos a lo largo del programa. Su cámara, la que él dirige, está haciendo un gran trabajo de sociabilización de lo que se requiere, de las propuestas que se requieren para generar lo que todos queremos: empleo para aquellos millones, y suena duro decirlo, pero es la verdad, millones de desempleados, millones de subempleados y millones también de informales que no tienen la menor opción si no hacemos cambios drásticos e importantes en el gobierno que acaba de iniciar, en el gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso. Por tanto, agradezco, más allá de contestar cualquier inquietud, agradezco esta invitación y estoy listo, mi estimado Francisco. Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias, señor ingeniero Loaiza, bienvenido, buenos días. La Cámara de Comercio de Quito, al igual que las cámaras en general y el propio gobierno, han encontrado que los primeros pasos de la política, tanto laboral como económica, es la vacunación, y en eso ha habido un acuerdo público-privado y una colaboración. ¿Qué otros pasos se deben avanzar, ingeniero Carlos Loaiza? Bienvenido, buenos días, Carlos. Francisco, buenos días. Gracias por la invitación a participar en esta entrevista, en tu programa, y un saludo también al señor ministro por compartir este espacio, sin duda también a la audiencia del programa. La principal estrategia de reactivación económica, sin duda, era el plan de vacunación. Esto ya nos da la tranquilidad de acuerdo a las cifras y, por supuesto, a la participación del sector empresarial, las universidades del país y una serie de actores que han permitido que el Ecuador tenga unas cifras muy importantes en términos del avance del plan de vacunación y de esa gran meta y de ese gran objetivo del gobierno nacional de cumplir 9 millones de vacunados en sus primeros 100 días de gobierno. Pero luego de ello, sin duda, es fundamental el que logremos avanzar en estrategias claras de reactivación económica, y una de ellas es necesariamente el tema de la generación de empleo. Estamos claros y convencidos que la principal estrategia para proteger el tejido social del país, sin duda, es el empleo, porque a través del empleo reducimos la pobreza, y a través de la reducción de la pobreza corregimos algunos temas estructurales de nuestra sociedad, producto de la pandemia, que fue la reducción de la clase media. De esta manera, sin duda, contribuiremos a la reconstrucción del tejido social, a la reducción de la pobreza y, sin duda, a esa gran reactivación económica que el Ecuador necesita. Sí, señor ministro, entonces sí, esta primera etapa será hasta los 100 días en donde se cumpla el tema de la vacunación, pero ahí ya tendremos entonces necesidad de este gran debate de la legislación. Estaba observando, por ejemplo, la seguridad social se puede rehabilitar con más trabajo también, porque habrá más aportantes, pero el tema de la reforma laboral entonces se vuelve indispensable. Y usted ha dicho, no vamos a topar el tema del código vigente. Y para muchos eso decía, no vamos a topar el código vigente, significaba que cosas que, por ejemplo, como la jubilación patronal, que además acaba de sufrir no un codazo, un trompón en el estómago vía Corte Nacional de Justicia, eso no se va a topar entonces, y esa es una de las grandes dificultades, que a los 18, 19 años elimina trabajadores, señor ministro. Yo primero debo agradecer a Carlos Loaiza y a nombre del gobierno me permito hacerlo, por esa acción generosa de aportar como sector productivo privado en el proceso de la vacunación. Guillermo Lasso suele decir, la mejor vacuna es la que uno se administra, la peor vacuna es la que uno no se pone. De tal manera que, invitando a la población a vacunarse, cumplimos con el deber, en mi opinión, de cuidar no solamente la vida de cada uno, la vida de nuestros familiares, de nuestro entorno, sino el respeto a los compañeros de trabajo también, porque estamos, y de eso hablaremos en su momento,
siendo un sistema progresivo de regreso con seguridad a las oficinas y a los puestos de trabajo. Pero contestando a su inquietud, Francisco, la verdad es que una vez que termine el exitoso proceso de vacunación, vamos a enfocar con mayor fuerza, inclusive, el tema de la generación de empleo. No obstante, estamos reactivando la economía aún antes de terminar este proceso exitoso de vacunación, que será el 31 del próximo mes, el 31 de agosto. Las cifras son suficientemente dramáticas, Francisco y amigos, como para hacer algo nuevo, no lo mismo de siempre. El presidente Guillermo Lasso no está dispuesto a hacer lo mismo de siempre, lo mismo de pretéritos gobiernos, que al final del día arrojan esas dramáticas cifras, más de 5,5 millones de ecuatorianos varados sin futuro, sin empleo, sin oportunidades. Y repito, no vamos a topar el Código del Trabajo, dejamos como está. Ninguna ley, Francisco, es retroactiva, por tanto, aun cuando en la ley nueva, en la ley complementaria de oportunidades de empleo, algo se pusiese, por ejemplo, con respecto a la jubilación patronal, la que consta ahora como normativa para aquellos que Dios mediante tienen empleo, seguirá a futuro porque nada puede ser. Pero arquitecto, justamente ese es un problema, porque se elimina a un grupo de trabajadores que va a cumplir 20 años y que el empresario encuentra que a lo largo del camino no va a poder financiar eso. Y a su vez, ¿por qué no se llega a un acuerdo para reformar eso? A lo mejor un aporte adicional para mejorar la jubilación, alguna salida, porque dejarlo ahí para los que tienen empleo es también dejarles con esta carga de perderlo a los 18 años, ministro. Es que precisamente nuestro proyecto de ley, que es complementario y de la cual hemos hablado incluso en la Cámara de Comercio, implicaría el hecho de evitar la barbaridad que significa el cortar el futuro de un hombre de mediana edad, por así decirlo, porque se está acercando a los 20 años de trabajo. Eso de la jubilación patronal, que inclusive estaba antes de la vigencia del Código del Trabajo, estuvo eventualmente bien, pero en el siglo pasado. Pues, pero claro. Ahora, la jubilación patronal es inclusive un desincentivo para el trabajador y un costo enorme que al final del día implica serios problemas para el trabajador. Queremos evitar que el trabajador pierda su empleo porque ya tiene 19 años de trabajo, pero a futuro, porque ninguna ley es retroactiva. El no topar el Código del Trabajo es una decisión sabia del presidente Lasso, porque si topamos el Código del Trabajo nos vamos a topar precisamente con un proceso largo, tedioso, complicado, cuestionable. Lo que debemos hacer es generar empleo para los no trabajadores, para los desempleados, para los informales, aquellos que están ahí en la 6 de diciembre y granados de esquina, buscando una chamba para no mal comer ese día, o por lo menos algo para de ingresos para su familia. Esta que usted dice... Ese es el tema conceptual. Claro. Esto que usted dice que el señor presidente Lasso lo observa y el gobierno, por lo tanto, ingeniero Loaiza, Carlos, sí, se ve que sí, el no topar eso significa también dejar algunas trabas. No sé si el sector productivo, por ejemplo, tiene respuestas a eso, a esta decisión de esta resolución de la Corte Nacional de Justicia, de ya no solo calcular como se calculaba, sino que dejar un cálculo grotesco desde mi punto de vista para la jubilación patronal. Jubilación patronal, como nos recuerda el ministro, era antes del Código Laboral, porque no había jubilaciones precisamente, pues, ingeniero Loaiza. Sí es, Francisco. Miren, yo creo que en el país estamos ya sobrediagnosticados. Todos sabemos efectivamente cuál es la situación. Estas no son cifras, son realidades. Y basta con que lo miremos en los semáforos, en las diferentes esquinas del país, donde podemos simplemente confirmar que no hay empleo, que no hay recuperación. Y obviamente esto nos lleva a que solamente 3 de cada 10 ecuatorianos sean los privilegiados con un empleo adecuado. Y esta cifra se endurece mucho más cuando hablamos de jóvenes, cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de adultos mayores. Lo importante,
Francisco y amigos oyentes, es que nos alejemos de esa discusión entre cámaras y sindicatos. Y lo que hicimos como Cámara de Comercio fue justamente escuchar a los verdaderos dolientes, a quienes no tienen empleo, a quienes no tienen trabajo, a quienes no tienen oportunidades. Y lo que efectivamente esto nos está permitiendo es identificar lo que el país requiere. Lo que el país necesita hoy son soluciones, son decisiones. Y ese ha sido el espíritu del consenso por el empleo, dar soluciones. Con estas mesas, Francisco y señor ministro, hemos logrado interactuar con más de 50 organizaciones de jóvenes, adultos mayores, mujeres, inclusive sindicatos, con los cuales hemos discutido y hemos logrado identificar y descubrir a través de ellos 3 grandes conclusiones puntuales que son fundamentales para la propuesta que tendrá que elaborar el Ministerio de Trabajo y que deberá ser discutida en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que nos dicen los jóvenes? ¿Qué es lo que nos dicen las mujeres? ¿Qué es lo que nos dicen los emprendedores, los adultos mayores? Necesitamos nuevas modalidades de contratos para jóvenes, para adultos mayores, para emprendedores, que hagan mucho más atractiva la contratación, eliminando los sobrecostos, haciendo atractivo el contrato eventual para los desempleados y ampliando el contrato de prueba de al menos 1 año. Aquí, Francisco, quiero darle un ejemplo de lo que nos han dicho los emprendedores. Los emprendedores ecuatorianos, cuando emprenden, asumen un riesgo y donde ponen todo su capital, todo su esfuerzo. Y si por alguna razón el emprendimiento no consigue el resultado que ellos están buscando, a más de haber invertido su capital, quedan endeudados en términos de poder cumplir con las obligaciones laborales producto de las desvinculaciones de sus empleados. ¿Qué más nos han dicho los desempleados, sobre todo los adultos mayores? Que es importante distribuir de una manera mucho más adecuada la jornada laboral, de mutuo acuerdo entre las partes. Y un tercer punto, lo que estamos hablando, Francisco, es necesitamos resolver problemas como la jubilación patronal y trabajar sobre la educación dual, e incluso hasta escuchamos de los propios sindicatos, y quiero darle algunos nombres, efectivamente, de dirigentes sindicales que han estado de acuerdo en estas discusiones. Por supuesto, tendremos diferencias, pero quiero citar, por ejemplo, a Fernando Ibarra del Parlamento Laboral Ecuatoriano, quien nos ha referido en nuestras mesas: el trabajo por horas no es malo por sí, que lo que falta efectivamente es un mejor control. Jaime Arciniegas del Parlamento Laboral, que nos ha manifestado que el código necesita efectivamente enfocarse en las necesidades reales de los ciudadanos. Luis Arango, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, quien nos ha planteado que nos corresponde darles los derechos a las personas que hoy por hoy están en el desempleo y en el subempleo. Esas son señales, Francisco, de que efectivamente lo importante es que todas estas reformas respeten los derechos adquiridos en términos de vacaciones, de décimos, de afiliación. Y obviamente también quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al ministro por la participación en esas metas, comentarle a la ciudadanía y al ministro que el día de mañana y el día miércoles estaremos en la ciudad de Cuenca y en la ciudad de Guayaquil para seguir recopilando esta información, invitarle al señor ministro y también, ministro, comprometerle para que al final de este proceso, nuestro objetivo es concluirlo en la primera o en la segunda semana de agosto, hacerle entrega al señor presidente de la República, no como un proyecto de la Cámara de Comercio de Quito, sino más bien como un proyecto de todas estas personas con las cuales hemos logrado interactuar a través de estos diálogos, que justamente lo que busca es dar a la mayoría de los ecuatorianos un empleo digno, un empleo adecuado, un futuro, y algo con que soñar y algo con que efectivamente reactivar la economía. Y ese puede ser el gran motor, ministro. Bueno, ahí tiene usted entonces, ministro, la construcción de un proyecto conjunto, empresarios y trabajadores, al que si usted le da el impulso, que suele hacerlo, que ya como dirigente, ya como asambleísta lo ha hecho, podría dar. ¿Cuáles son los ejes, en cambio, en los que está trabajando el ministerio? Coinciden de lo que usted ve en algunos objetivos, pero sí me preocupa cuando dicen que no se topará nada del código, y entonces quedan ahí algunas cosas que los jueces van a poder usar y siempre dirán, es más favorable al trabajador. Ministro, ¿cuáles son los ejes principales sobre los que usted está trabajando? Voy a topar lo del código al final de esta intervención. Por favor. En pocos minutos. Quiero agradecerle a Carlos por el apoyo que la Cámara esté dando. En efecto, participé en la primera reunión del Consenso por el Empleo, organizado por la Cámara de Comercio, y lo haré siempre. En efecto, me he reunido con los que usted ha mencionado, Carlos. Me he reunido con el señor Zarango, me he reunido con el señor
Ibarra, Fernando Ibarra, con el señor Jaime Castañeda, me he reunido con otros dirigentes sindicales, también con todos, con el señor Tatamuez, con el señor Villavicencio, con el señor Richard Gómez, con todos. He hecho lo que se denomina la sociabilización del proyecto en la parte media. Aquí están los empresarios, acá están los trabajadores. El trabajo que hoy conduzco, gracias a la gentileza del presidente Lazo, lo que estoy haciendo es sembrar un ambiente amigable para que unos y otros puedan conversar y ponerse de acuerdo. Le aseguro, Francisco, y la opinión pública que me Radio Democracia, EXA, son más los acuerdos que los desacuerdos. Nadie está en desacuerdo que generemos fuentes de trabajo y empleo, pero miente aquel que dice que se genera empleo porque yo hago... No, se genera empleo si es que el emprendedor, el pequeño, sobre todo el pequeño y el mediano, Francisco, las MIPYMES, pierden miedo a crecer. Si es que los empresarios pierden miedo a incorporar nuevos trabajadores, nuevos seres humanos, hombres y mujeres, a su... Si es que pierden miedo a abrir nuevas sucursales a lo largo y ancho de la geografía ecuatoriana, si pierden miedo a invertir capital o reinvertir las utilidades que ojalá las tengan, ese momento empezamos a generar empleo, nuevas oportunidades. Por tanto, para lograrlo, necesitamos hacer cosas novedosas y no topar el código de trabajo, que en la práctica hacerlo sería muy contradictorio con la idea de una ley complementaria que se fije en los desempleados, en aquellos que no tienen seguridad social. Al decir que no vamos a topar el código de trabajo, hago clara referencia a que las ventajas y prerrogativas de los trabajadores se mantienen intactos, todos sus derechos. Tendrán el 13º sueldo, el 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva y afiliación al Seguro Social. Los que Dios mediante tienen empleo. Esta ley lo que intenta es generar mayores seguridades y certezas al pequeño emprendedor, del vocablo emprendedor viene la palabra empresario, por si acaso, para que pueda contratar más gente. Si en torno a Radio Democracia no hubiese una farmacia, sino dos, no hubiese 2 ferreterías, sino 4, habría el doble de la generación de la oferta de empleo productivo. Claro, pero ministro, ahí lo que necesita es que si las 4 ferreterías que estuviesen alrededor de esto, también existan gente construyendo, porque si no, no tiene objeto que tengan ferreterías si no hay construcción, no hay remodelación, no hay. Y esa es una reactivación que pasa también por otros ejes, ministro. Pero el dueño de la ferretería, que tiene una ferretería en la Avenida República, donde está Radio Democracia, no tiene miedo por ahora de aperturar otra sucursal al sur de Quito y otra en Ambato y otra en El Puyo. Queremos que ese ferretero, ese que tiene esa farmacia, ese que tiene esa vulcanizadora, abra nuevas sucursales, crezca su negocio. Y para ello, y usted lo dijo al inicio de la entrevista, Francisco, para ello, si es que los incorporamos con más trabajadores trabajando en la seguridad social, empezaremos a salvar al IES también porque habrá mayor cantidad de aportantes. Salvamos a la familia, salvamos a los ecuatorianos y salvamos al IES, a la seguridad social. Pero al decir que no vamos a topar el Código del Trabajo, quiere decir que no vamos a topar sus derechos, porque algunos equivocadamente quieren afirmar que vamos a precarizar el trabajo. Todo lo contrario, nada, Francisco, nada es más precario que no tener empleo. Esa precarización va. Y una cosa más que ya lo mencionó Carlos Loaiza, y te agradezco, Carlos, no vamos a permitir que la perversidad actual de obligarle al joven estudiante a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Y eso se llama trabajo a tiempo parcial, pues. Porque el joven estudiante que tiene una ilusión de vida, tener una carrera universitaria, una carrera profesional, una carrera técnica, se ve hoy por hoy obligado a dejar de estudiar porque necesita trabajar. Le vamos a permitir que trabaje parcialmente. Y por eso, y Carlos Loaiza hizo referencia a nuevas modalidades de trabajo. No vamos a acentuar la idea o tema que está inmerso en el Código del Trabajo de que cuando contrato en forma temporal a alguien tenga que darse un recargo del 35%, ¿a cuenta de qué? Pues, si lo que queremos es generar empleo, lo que queremos es que los empresarios, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas contraten más gente sin las sobrecargas que dificultan la contratación, que ponen miedo al empresario, que le ponen temor al emprendedor a crecer. Y para terminar esta parte, Francisco,
Tenemos que permitir inversión extranjera también, pues, inversión nacional y extranjera. La xenofobia tiene que estar fuera del léxico en el Ecuador, porque si firmamos acuerdos comerciales con Estados Unidos, que no lo tenemos, con Japón, con China, con Corea del Sur, con Canadá, vendrán más inversiones y tendremos nuevos emprendimientos. Y aquella ferretería a la que hice referencia, Francisco, podrá crecer con nuevas sucursales. Así. Y ese siendo el objetivo, entonces, ingeniero Loaiza, los ejes sobre los que ustedes están trabajando, ustedes sienten desde el sector privado las dificultades, el ministro ha señalado algunas. ¿Cuáles creen deben ser la base de este diálogo para que a su vez la legislatura recoja este sentimiento de los sectores involucrados y le plantee al país un proyecto de ley de promoción del empleo con garantías, no precarización, pero a su vez que le ayude a la seguridad social y que le ayude a generar, como dice el señor ministro, varios otros negocios, a distribuir negocios en el país, Carlos? Lo que hemos hecho, Francisco, escuchar a quienes no tienen empleo, a los verdaderos dolientes de esta crisis. Eso ha sido muy importante para nosotros, el poder entender y proponer y compartir con usted y el señor ministro el día de hoy lo que hemos hecho. Es fundamental la corresponsabilidad tanto del gobierno nacional, como lo ha mencionado el señor ministro, pero sobre todo de la Asamblea Nacional, de ponerse en los zapatos de quienes hoy no tienen un empleo en el Ecuador y justamente devolver esa esperanza, devolver un trabajo digno para los ecuatorianos que hoy no lo tienen. ¿Qué necesitamos además? Generar confianza. Confianza efectivamente para poder tener un esquema que nos permita el poder reinvertir, el poder aportar. Como sector empresarial hemos estado siempre dispuestos a aportar para el desarrollo del país. Lo que hemos conseguido en el plan de vacunación es una señal de ello, y lo que necesitamos efectivamente son reglas claras del juego que nos permitan efectivamente seguir aportando en el desarrollo del país e, insisto, trabajar en la principal medida social que puede tener el Ecuador en este momento, que tiene que ver con la generación de empleo, porque a través de ello, insisto, reducimos pobreza y reactivamos la economía. Está previsto, por ejemplo, temas de género, jóvenes, mujeres, el tema de género y también el tema de lo local, de los municipios, de los consejos provinciales. ¿Tienen algo previsto, una propuesta antes de pasar a preguntarle la visión al ministro? ¿Cómo ven ustedes desde el sector productivo, Carlos? Francisco, hemos tenido 3 mesas de trabajo muy importantes. Una mesa específica de empleo joven, donde hemos logrado identificar y descubrir propuestas muy creativas por parte de los jóvenes ecuatorianos, dirigentes estudiantiles, jóvenes emprendedores que nos han transmitido sus preocupaciones y su esperanza en que el Ecuador efectivamente puede seguir adelante. Tenemos una mesa específica en términos de género, donde a través de mujeres muy importantes del Ecuador hemos logrado identificar propuestas también para incentivar y generar el empleo. Recordemos que más de la mitad de los ecuatorianos son mujeres. La mayor cantidad de estudiantes que se gradúan en las universidades del Ecuador son mujeres, y que lo que nos están pidiendo es justamente brindarles oportunidades desde el punto de vista de generación de empleo y también equidad desde el punto de vista de las remuneraciones. Y otra mesa, Francisco, ha sido la mesa con adultos mayores, donde efectivamente nos han planteado la necesidad de personas de arriba de 55 años de edad que les ha faltado poco tiempo para jubilarse, y lo que nos han dicho es lo que les interesa es que no necesariamente el poder tener una liquidación, pero sí que se les permita trabajar para poder completar el periodo necesario para tener una jubilación adecuada. Esas han sido las mesas con las que hemos trabajado. Sin duda es fundamental el poder interactuar con otros actores, como los gobiernos autónomos descentralizados, como los municipios, para volver también competitiva, porque esta no es solamente una gestión del gobierno central y de las cámaras o del sector empleador. Sin duda también los gobiernos autónomos descentralizados tienen un rol importante desde el punto de vista de aportar para la reactivación económica del país. Hoy por hoy tenemos negocios que no están trabajando al 100% de su capacidad
y que efectivamente pagamos patentes municipales como si estuviéramos al 100% de nuestra capacidad. Ese es el tipo también de medidas que efectivamente desde el punto de vista de los gobiernos autónomos descentralizados también debemos buscar mecanismos de integración. Hemos interactuado y hablaba hace unos momentos el viaje a la ciudad de Cuenca el día de mañana, a la ciudad de Guayaquil, justamente para poder interactuar con otras regiones del país, para seguir enriqueciendo esta propuesta. Es una propuesta nacional, señor ministro, donde efectivamente lo que estamos haciendo es incorporar, seguramente luego de concluir nuestro viaje en la ciudad de Guayaquil, habremos interactuado con más de 100 representantes y organizaciones de diferentes sectores, lo cual le da una riqueza y un valor importante a esta propuesta, que reitero, ministro, quisiéramos tener su compromiso para poder, no nosotros, ministro, sino los jóvenes, los desempleados, los emprendedores, quienes le entreguen al señor presidente de la República y a la señora presidenta de la Asamblea Nacional sus sugerencias, sus propuestas para generar un empleo digno, un empleo adecuado y la gran reactivación económica que el país necesita. Los objetivos y la cancha está trazada, entonces, señor ministro. Claro, se habla del empleo joven, por lo tanto, de la educación. Usted mismo lo mencionaba. ¿Cuántos ecuatorianos no hemos trabajado parcialmente para podernos financiar la educación superior? Y esa siempre ha sido un reto. Y el Ministerio del Trabajo tenía y tiene un fondo que era, ojalá usted lograra rescatar y volverle a dar la dimensión que, por ejemplo, tenía el SECAP, que en un año y medio podía formar técnicos que tenían ese certificado que aceptaban en Europa, ministro. Entonces, darle este acceso a la tecnología para mejorar, para capacitar a los que ya están trabajando en nuevas tecnologías. ¿Tiene previsto, por ejemplo, reformar algo de lo del SECAP, recuperar esa institución que era importantísima, pero además que tiene recursos y que a veces no sabemos qué han pasado, Patricio? Su lectura, Francisco, es absolutamente correcta. Es más, voy a hablar del SECAP primero y luego hacer referencia a dos temitas que Carlos Loaiza muy acertadamente. En cuanto al SECAP, he suscrito ya 2 convenios de cooperación internacional para recuperar el SECAP, recuperar la capacidad de capacitar a los ecuatorianos. Pero claro, ahí viene el tema de qué es primero, el huevo o la gallina. Primero generamos empleo para los jóvenes y los capacitamos y consiguen empleo. Creo que las dos cosas hay que hacerlas concomitantemente. Y estos acuerdos a los cuales he asistido al SECAP, que es parte del Ministerio del Trabajo, han significado acuerdos con el grupo de trabajadores precisamente del señor Zarango, que Carlos Loaiza lo mencionó. Con él suscribimos un acuerdo, que es un importante grupo de dirigentes sindicalistas del trabajo. Con ellos firmamos un acuerdo hace, me parece, 3 semanas. El día jueves o viernes de la semana que concluyó, firmamos otro acuerdo con una organización llamada Asociación de Jóvenes Emprendedores, que son precisamente el tema que Carlos aborda, los jóvenes. Ya voy a referirme a las mujeres, pero con respecto a ello, el SECAP tiene que ser recuperado. El SECAP nació hace 55 años y en los últimos años ha estado al garete, a la deriva, sin hacer lo que se planteó hace 55 años, con apoyo de las cámaras de la producción, porque el SECAP nació con apoyo de las cámaras de la producción, con apoyo del sector productivo privado. ¿Para qué? Para capacitar al joven ecuatoriano. Terminando esta parte del SECAP, y pido el apoyo, por supuesto, de Francisco, de la prensa, para que me ayuden a incentivar aquellos acuerdos que yo he suscrito. Vamos a lo segundo, términos de género. En el proyecto nuestro, en el proyecto que está trabajándose, hablamos de la economía violeta, incentivos tributarios a las empresas que contratan mujeres, incentivos incluso en la rebaja de la base imponible del impuesto a la renta a quienes contratan mujeres en posiciones jerárquicas con mayor razón aún. El tema jóvenes, lo dijo Carlos Loaiza, 2 de cada 3 ecuatorianos no tienen empleo, 2 de cada 3 pega, parte de la población económicamente activa, no tiene empleo ni afiliación social, pero respecto a los jóvenes es 2.3 veces más grave, es decir, el doble de jóvenes de aquella dramática cifra que acabo de dar son jóvenes y son mujeres en 1.7 me parece por ciento, o 170% con respecto a la gravísima cifra
significa que solo 1 de cada 3 ecuatorianos tienen empleo. Este tema es transversal, Francisco. Todos los ministerios del área económica estamos trabajando en ello. Y el Ministerio de la Producción está trabajando en la disminución de aranceles. 657 partidas arancelarias bajaron por decisión del presidente Lasso en sus porcentajes, precisamente para abaratar la actividad productiva, que a su vez pueda generar nuevas plazas de trabajo y empleo, creciendo los negocios, haciendo que ganen. La Cámara de Comercio de Guayaquil, y le dije a Carlos en su momento, emitió una frase que me parece estupenda. Un buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y un buen empresario se pone en los zapatos del trabajador. Solo si generamos ese ambiente amigable entre unos y otros, lograremos aprobar este proyecto de ley. ¿Qué he hecho yo para que se apruebe este proyecto de ley? Más allá del tema de redacción de su articulado, he hablado con todos los dirigentes sindicales. He conversado y estoy haciendo uso de mi experiencia legislativa, 8 años legislador, 2 de ellos como vicepresidente de la Asamblea. He conversado con los miembros de la Comisión de los Trabajadores, precisamente sociabilizando este proyecto, porque yo estoy convencido de que si hacemos un buen trabajo en la Asamblea, el proyecto puede ser aprobado. Es más, solo la Asamblea puede promulgar una ley. Y estoy haciendo uso de esa experiencia. ¿Para qué? Antes de que termine el año tengamos una ley. ¿Cómo la Ministro, esto que están trabajando las cámaras y que puede resultar máximo hasta este próximo jueves, de lo que le hemos entendido a Carlos Loaiza, pero que podría configurar en un informe para entregarle a usted, al presidente de la República y a la señora presidenta de la Asamblea. Carlos decía, ojalá se pueda viabilizar para que este trabajo en conjunto pueda llegar y nutra el proyecto que ustedes están haciendo. ¿Es posible que el presidente dialogue también directamente con ellos, Patricia? Sí, claro, por supuesto que sí. Lo importante, Francisco, es que este es un proyecto ganar-ganar. Nadie en su sano juicio puede oponerse a un proyecto que lo que pretende es que los empleados y los subocupados puedan tener un empleo y afiliación a la seguridad social con todas las ventajas que tiene un ser humano cuando tiene un empleo digno, que los informales puedan ser formalizados, que se amplíe la base de aportantes a la seguridad social. Nadie puede oponerse. Por supuesto, habrán pequeños acuerdos que hay que irlos limando. Para eso está el Ministerio del Trabajo. Pero yo quiero felicitarle a Carlos Loaiza por el gran trabajo de aquellas mesas de consenso, porque solo así se logra aprobar una ley. Y no estamos dispuestos a aceptar discursos antiguos que digan que queremos precarizar el trabajo. Todo lo contrario, estamos desprecarizando, si cabe así decirlo, estimado Francisco, la opción de tener un empleo digno. Y la única forma es a través de la acción del sector productivo privado, que es el único que genera empleo, porque el Estado ya no genera empleo, ya no se pueden contratar más personas en los ministerios y en las entidades públicas, no. Es el sector privado el que genera empleo, pero claro, el sector público tiene que generar políticas adecuadas para que los emprendedores contraten más gente. Es que de eso se trata, que los emprendedores contraten más gente. Y todos, y por eso hemos reunido con los dirigentes sindicales, tienen que entender que si no hacemos cosas novedosas, que si seguimos haciendo lo mismo que hicieron pretéritos gobiernos, ahí están las cifras tan dramáticas. Y ahí se va a congelar esto y creo que es indispensable el impulso, estas ganas de salir de la crisis que ya estaba, pero que se ha agravado con la pandemia, Carlos. Sí, reunirse con el presidente, dejar el pensamiento tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, da cuenta de un trabajo de dirigencia que nos puede llevar entonces a una conclusión mayor. ¿Ustedes tienen un proyecto o culminarán el proyecto esta semana o los diálogos? ¿Es grande, es largo el articulado que ustedes van a sugerir? ¿Cómo está? Lo esencial que es entonces, Carlos. Son estos 3 grandes puntos que hablaba Francisco. Estas mesas, como lo mencioné, el día de mañana estaremos en la ciudad de Cuenca.
el día miércoles en la ciudad de Guayaquil. Con ello habremos tenido ya la posibilidad de interactuar con un sinnúmero de representantes de los diferentes sectores. Estaremos procediendo durante los siguientes días a sistematizar esta propuesta y, como lo había mencionado al inicio de esta entrevista, nuestra intención es en la primera o segunda semana de agosto, señor ministro, ojalá poder entregarlo al señor presidente de la República. Insisto, no nosotros, los desempleados, los jóvenes, las mujeres emprendedoras, que son quienes han construido este documento y que inmediatamente también lo haremos de entrega a la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Bueno, ministro, entonces el reto está lanzado. Este es un trabajo conjunto y habrá que, además de con su experiencia en la legislatura, ir a discutir con cada uno de los sectores políticos ahí representados para trabajar algo que es en beneficio del Ecuador, ministro. Así es, pero quiero ser justo. Estamos receptando también opiniones de los otros sectores, de los sectores de los trabajadores. También estoy recibiendo. De la academia. También, por supuesto, de la academia. Tuve el acierto de nombrar viceministro del Trabajo a un importante hombre de academia, Jorge Benavides. Así es, sí, sí. Todos conocemos, inclusive ha estado muchas veces con usted, Francisco. Sí, no, además es un profesional, además de académico, ex decano, dispuesto a generar opinión pública y a los acuerdos. De la seriedad de su viceministro, difícilmente alguien pondrá duda, ministro. Así es, ese acierto, mi acierto de haberlo designado a él viceministro, lo hago no solamente por las amplísimas capacidades y experiencia de Jorge Benavides, sino por ser un hombre de academia, un hombre ex decano de 2 facultades de Derecho, hombre que conoce al dedillo por donde se requiere trabajar a fin de generar fuentes de trabajo y empleo, y que conoce la ley a profundidad. De tal manera que está la academia, están las cámaras, y le agradezco a Carlos Loaiza siempre, están los sindicalistas, sus organizaciones sindicales, repito, me he reunido con todos ellos, todos, de tal manera que esa labor de sociabilización, el doctor Rodrigo Borges en Enciclopedia de la Política dice que se dice sociabilización y no socialización, porque esta socialización no es una fiesta, ni tiene que ver nada con el socialismo, sino con dar. Así es, con dar a entender a la opinión pública la necesidad de sociabilizar el proyecto para que todos estemos conscientes de la necesidad de aprobar esta ley. Por eso decía Francisco Consubeña, esta ley o este proyecto es un ganar-ganar. Yo no puedo entender que alguien pueda oponerse. Obviamente habrán diferencias de... Todos tenemos nuestra propia forma de pensar, pero en lo que sí debemos coincidir todos es que el gobierno del presidente Lasso va a hacer cosas diferentes para lograr resultados diferentes, porque algunos pretenden, y por eso no vamos a topar el Código del Trabajo, que se hagan reformistas al Código del Trabajo que en la práctica no visualizan un país en el cual se generen las certezas, las certidumbres a quienes contratan trabajadores. Porque si usted no le da certidumbre al dueño de la ferretería y al dueño de la farmacia a que crezcan la nómina de sus trabajadores, a que abran más sucursales, a que reinviertan las utilidades que Dios mediante las tengan o que implementen inversiones con nuevo capital, si no les quita el miedo, no lo van a hacer. Seamos prácticos. Por tanto, esta ley que está en el apoyo de todos tiene que ser aprobado en el camino, y con esto termino, de una asamblea que tiene que estar consciente, como lo dijo Carlos Loaiza, de la necesidad de generar empleo productivo. Carlos, hoy están en Cuenca, mañana en Guayaquil. En Cuenca, ¿en dónde se van a reunir? Para que también colegas periodistas, y saludamos a Cuenca, que siempre se reportan la sintonía a través de Democracia TV. ¿En dónde van a estar y a qué hora se reúnen hoy, Carlos? Es mañana, Francisco. Es mañana. Mañana en la Cámara de Industrias. Mañana en la mañana en la Cámara de Industrias de Cuenca, 9 de la mañana. Y el miércoles es en Guayaquil. El miércoles en la Cámara de Industria, en el edificio de las cámaras, Cámara de Industrias y Cámara de Comercio de Guayaquil. Nuestras cámaras hermanas son las que nos han facilitado su espacio físico para poder tener esta misma mecánica en Guayaquil también el día miércoles.
Muchísimas gracias, señor ministro, arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, por acercarnos a esto que es, como dice el ministro, un ganar-ganar. El país necesita trabajo, los ciudadanos quieren reactivar la economía y por lo tanto el trabajo. Muchas gracias, arquitecto, por escucharnos y por acompañarnos, y gracias al ingeniero Loaiza también. Un buen día. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias, Carlos. Gracias, un buen día. Gracias, ministro. Han estado con nosotros el arquitecto Patricio Donoso, ministro del Trabajo, y el ingeniero Carlos Loaiza, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Nos estamos encontrando el día de mañana. Este ha sido el aporte del día de hoy a propósito del fallecimiento del ingeniero César Monge. Un saludo y una condolencia especial a alguien que es un permanente colaborador de este medio, ¿no? El señor doctor Walter Spurrier, tío del ex ministro y ex legislador César Monge. Hasta mañana. Aportamos contexto a las noticias.